Hola, muy buena tarde a todas, a todos que nos acompañan. Me da muchísimo gusto estar por acá, encontrándonos en este conservatorio, que es el número 15 de los que ya hemos organizado. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el acceso digno a los derechos sexuales y reproductivos, así que vamos a dar inicio. Les quiero compartir para empezar las consideraciones como parte de la red de constructoras y constructores de paz. Desde Catalizador nos reconocemos como seres humanos que evolucionamos, nos transformamos y por ello un momento no nos define para siempre. Promovemos la honestidad, la inclusión y las conexiones profundas sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Creemos en la libertad de expresión dentro de un contexto de respeto, consideración y empatía con el punto de vista de otras personas. Evitamos obviar, asumir e interpretar situaciones, condiciones u opiniones que no hayan sido asertivamente expresadas. Valoramos la privacidad, los saberes y las experiencias de quienes aquí se encuentran presentes. Como catalizador social, nos revelamos a la provocación de perpetuar los roles de género, de contribuir a las desigualdades, a las discriminaciones y a todas las violencias que nos atraviesan. Resistimos a la cultura del miedo que se promueve en la sociedad para paralizarnos. Desobedecemos al mandato o al decreto de rendirle culto a la jerarquía. Hacemos comunidad a pesar de las violencias que se conducen en la sociedad. Reconocemos y valoramos los saberes individuales y el potencial de construir colectivamente el conocimiento, por lo que incumplimos el mandato de concentrar y privatizar el conocimiento. Transferimos el poder a ese conocimiento construido colectivamente como el primer paso para transformar las realidades. Aquí defendemos derechos sin violentar los nuestros. En este espacio rechazamos cualquier provocación a violentarnos. Este es un espacio seguro. Lo que aquí se dice, aquí se queda, pero lo que aquí se aprende se comparte en cualquier parte. En Catalizador Social también somos constructoras de paz. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan. Pero bueno, yo para empezar, como siempre, les quiero explicar un poco de qué va esto de los conservatorios. Pues originalmente era una actividad contemplada como parte del primer encuentro binacional de constructoras y constructores de paz en Tijuana, que se iba a realizar en el 2020, pero se nos vino la pandemia y tuvimos que cambiar el plan, pero no el objetivo, y el objetivo era hacer los conservatorios y los empezamos a hacer en formato virtual. Este es un espacio entre amigas, amigues, amiguis, donde conversamos con cerveza en mano sobre derechos humanos. Así que también la intención es romper estereotipos, compartiendo experiencias y aprendizajes que como mujeres hemos adquirido en este camino de la promoción y la defensa de los derechos. La única gran diferencia es que nos vamos a acompañar de una cerveza y promovemos que sea consumo local, así que si es una cerveza local, mucho mejor. La dinámica es súper simple, como ya saben, hay 3 rondas de preguntas, las invitadas tendrán 5 minutos para responderlas y en caso de que surjan preguntas adicionales de las personas que nos están viendo por las redes sociales, pues bueno, vamos a dar 3 minutos adicionales para que podamos responder a partir de nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestro sentir, pensar en este momento. Y pues para empezar este conservatorio, vamos a pedirles a nuestras invitadas que se presenten compartiéndonos su nombre completo, el nombre del colectivo, la organización que están representando en este conservatorio, en qué parte del mundo se encuentran y el nombre de la cerveza que están tomando. Si es que están tomando cerveza, ¿no? A veces nos han salido con mezcal, con té de tila, con chocolatito caliente, entonces cualquier cosa se vale. Aquí la intención es compartir el sentir pensar. Y bueno, como debe de ser, voy a empezar poniendo el ejemplo para después darle la voz por orden alfabético a nuestras invitadas. Mi nombre es Daniela Sepúlveda Ruiz, me encuentro en este momento y por último conservatorio en India, en la ciudad de Ahmedabad, en el estado de Gujarat, en particular en Gujarat Villapit. Y en este conservatorio represento catalizador social y estoy tomando una cerveza sin alcohol porque en este estado está prohibido el alcohol. A ver, no sé si se alcanza a ver, acá está esta cerveza, que se llama Kulberg y es de menta, así que seguramente es más un té que cerveza, pero bueno, esta será mi cuarta ocasión desde acá que las acompaño en el conservatorio en esta ocasión con una cerveza cero alcohol. Así que ahora le voy a pedir que se presente de la misma forma a nuestra querida Carla. Carla, te paso la voz.
Hola, hola, pues yo soy Carla María Vázquez Gómez. Vivo en Chiapas, en la ciudad de San Cristóbal, y pues yo tengo una cerveza que es Perla Negra, la mía no es local, y también es algo así como de hierbas, pero sí tiene un 8% de alcohol. Yo estoy representando a la colectiva de mi universidad que se llama Nichim Chulelal, que está en una lengua y significa mujeres con espíritu de flores. Y también formo parte de la red de médicas por el derecho a decidir. Y pues muy contenta, gracias Snyder por la invitación y también me da gusto conocerlas y ver nuevamente a Sara, aunque sea por estos medios. Gracias, Carla. Pues quiero decirles que seguramente vieron ahí en la promoción de este conservatorio que nos iba a acompañar Luisa, Luisa de Lips, de Perú, pero desafortunadamente tuvo ayer un accidente automovilístico y se lastimó el rostro y no puede ni hablar, tuvo que ir al dentista el día de hoy, así que estamos ahí con ella esperando que se recupere pronto, pero en esta ocasión no nos podrá acompañar desafortunadamente. Luisa es una mujer lesbiana peruana que ha estado en la lucha desde más de 20 años y nos interesaba mucho una voz de una mujer lesbiana del Perú, también de otra generación, para que pudiera compartir con nosotras los retos a los que se enfrentan ellas como mujeres en ese país en particular, sobre el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Pero bueno, ya la escucharemos en otro momento. Ahora le voy a pasar la voz a Sara para que nos pueda compartir también su información. Hola, hola, buenas noches. Pues ya, mi nombre es Sara Guarneros, ¿no? Digo, ya aparece ahí. Yo soy de Puebla y vengo como vocera de Redefine Puebla, ¿no? Rápidamente, pues la verdad es que también este conservatorio es muy ad hoc porque pues nosotros trabajamos temas de derechos sexuales y reproductivos y el embarazo en adolescentes, ¿no? La prevención del embarazo en adolescentes. Y pues yo, mira, aquí está mi cervecita, es que ya la vacié en el vaso, ¿no? Esta es artesanal, la verdad es que mi cuñado, que es el que me la proporcionó, la consiguen en su bar, me explicó un poco, porque la verdad, yo soy fan de las cervezas, como con sabores achocolatados o café, con café, y entonces ya me dijo, ¿sabes qué? La Stout, ¿no? Y entonces la verdad es que se llama Gato Morado, ¿no? Y no tiene tanto porcentaje de alcohol, tiene 4%. Y la verdad es que es muy rica, aunque hace un rato tuve un accidente, se me empezó a regar, pero ya estamos aquí, muy contentas de compartir, de sumar, y pues sí, ¿no? También me uno, qué mal que no pudo estar aquí nuestra otra compañera. Esperamos poder coincidir en otro espacio, pero pues siempre, ¿no? Coincidir en espacios, sumar y generar más alianzas. Muchas gracias. Gracias, Sara. Les mando un saludo a Angie y a George que nos están viendo. Síganse conectando, por favor. Pasen el link. Compartan, share. Y bueno, voy a empezar un poco a dar los antecedentes para iniciar el diálogo. Nos interesa también cómo establecer una base, ¿no? Al menos de lo que queremos hablar y abrir el micrófono para poder contestar las preguntas que ya les compartimos. Desde que iniciamos los conservatorios y por también digamos, como la esencia de catalizador social, nos cuestionamos todo tipo de violencias que podemos observar o podemos estar también enfrentando, ¿no? A veces normalizadas, otras de ellas muy evidentes que nos pueden llegar a afectar de diversas formas. Entonces, creemos que en este compartir de experiencias podemos descubrir cómo transformar las formas de relacionarnos, de interactuar, de conducirnos en el espacio que ocupemos, ya sea en el espacio íntimo, en el privado, en el público, y que también podemos a partir de esto pensar otras formas de mitigar las violencias, las desigualdades, el acceso y ejercicio a los derechos humanos. Estos últimos conservatorios, este sería el tercero, nos hemos enfocado en los objetivos del desarrollo sostenible y como saben, en el 2015 líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todas las personas como parte pues, de esta agenda del desarrollo sostenible. Y cada objetivo de desarrollo sostenible tiene metas específicas y en estas metas también tiene indicadores para poder medir si los países están cumpliendo o no con estos objetivos.
objetivos. En el caso en particular del objetivo del desarrollo 3, que es el de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas, en todas las edades, nos vamos a enfocar más a los derechos sexuales y reproductivos porque nos parece sumamente importante empezar a hablar de estos temas, abrir el micrófono y poder compartir lo que sentí y pensamos, ¿no? A partir de nuestra experiencia. Entonces, les quiero compartir solo qué es el acceso digno a la salud. Y según la ONU, nos dice que todas las personas que todas las personas y que las comunidades tengan acceso sin discriminación alguna a servicios integrales de salud adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades, así como a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles, a la vez que se asegure el uso de estos servicios y que no exponga a los usuarios a dificultades financieras, en particular los grupos en situación de vulnerabilidad. Aquí el tema es que el acceso a la salud y el bienestar es un derecho humano, pero los datos nos muestran que un sistema de salud y la asistencia sanitaria de calidad está condicionado al poder adquisitivo. ¿Qué tan capaz eres de pagar la salud que por derecho tendrías que tener acceso, ¿no?, a estos servicios que te garanticen pues al menos las mejores condiciones para mantener tu salud? Y eso nos parece súper grave, ¿no? Porque si es un derecho y en teoría es universal, pues que te la condicionen a la salud se convierte en un bien de lujo, ¿no? Es un bien que no puede cualquier persona adquirir, o sea, no todas las personas tienen la posibilidad de contar con servicios de salud porque su poder adquisitivo no les permite. Hay unos datos importantes que nos parece necesario compartir. El Banco Mundial en un estudio que hizo que se llama Panorama de la Cobertura Sanitaria Universal en el 2021, nos dice que en los países menos adelantados el riesgo de muerte materna, por ejemplo, a lo largo de la vida de las mujeres es en promedio de 1 por cada 56. Y en países de ingresos altos, ¿no?, es de 1 en 7,800. Entonces hay una brecha abismal de los riesgos que podemos tener siendo o viviendo en un país no desarrollado o en desarrollo, ¿no?, o menos adelantados. En África, por ejemplo, según la región, 2 de cada 3 muertes maternas en el mundo, o sea, más bien, una de cada, perdón, en esta región, 2 de cada 3 muertes maternas en el mundo es el riesgo que se tiene en África. Sin embargo, en el resto del mundo es 1 de cada 37. Entonces, también vemos una diferencia súper grande en cuanto a los riesgos que puedes correr simplemente por vivir en un país no desarrollado, ¿no? Debemos decir también que no hay tantos datos de todos las problemáticas relacionadas al derechos sexuales y reproductivos. Los datos que se tienen pues son muy, no necesariamente son representativos, pero sí nos dan un panorama, ¿no? Por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, en el 2021, calculó que en las regiones desarrolladas por cada 100,000 abortos peligrosos se producen 30 defunciones, mientras que esta proporción aumenta hasta 220 defunciones en países menos desarrollados, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver? Pues bueno, si no hay un servicio de calidad, si no tienes la posibilidad, pues recurres a lo que sea si quieres realizar esto, ¿no? En este mismo estudio, el 50% de los embarazos en todo el mundo nos dice que no son deseados, 50% de los embarazos. Y esto también está muy relacionado a la falta de métodos anticonceptivos disponibles, entre otros temas, ¿no? A mí me gustaría más hacer la referencia hacia hay poca o escasa educación sexual y reproductiva, ¿no? Y eso, pues, digamos, como tiene influencia en otras cosas, ¿no? También hay otro dato que nos parece importante ya en el caso de la salud sexual. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad y requiere un enfoque respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. La salud sexual
reproductiva hace referencia a un estado general de bienestar físico, mental y social, y no mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, ¿no? Esto es importante decirlo porque a veces no relacionamos pues la salud mental, ¿no? O la social, o sea, la discriminación, los señalamientos en relación a ejercer libremente tu sexualidad. Y por eso era importante que nos acompañara Luisa, porque ella como mujer lesbiana del Perú, que tiene ya más de 20 años en la lucha, pues nos puede dar otro panorama de la visión de otra generación, la visión de otras culturas, ¿no? Que también son importantes reconocer que existen, y tenemos que a partir de esto, de este compartir, imaginarnos pues cómo podemos darle la vuelta, cómo podemos transformar, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que nada más para dar como unos datos de México en particular, les quiero decir que los derechos sexuales y reproductivos pues se encuentran dentro de nuestros artículos constitucionales, ¿no? Donde se establecen la no discriminación. En el primer artículo, en el tercero se reconoce el derecho a la salud sexual, a la educación sexual y reproductiva integral y laica. Aquí también es importante eso porque han habido pues sí, estos intentos de poder, de manipular los contenidos sobre la educación sexual y reproductiva, ¿no? Y con un tinte como más moralista, cuando debemos de enfocarnos más en el tema de salud integral. El cuerpo es de cierta forma, hay que hablar del cuerpo, hay que perder el pudor o la vergüenza de hablar de nuestro cuerpo para poder mitigar también pues estas situaciones que no queremos que vivan las generaciones, ¿no? Y en nuestro cuarto artículo constitucional se contempla el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos. Cada cuánto vas a tener hijos y cuántos hijos vas a tener, básicamente, ¿no? Entonces, esto es importante decirlo porque hay una constitución que nos garantiza, en teoría, ¿no? Que podemos ejercer libremente nuestra sexualidad, que podemos decidir sobre los hijos que queremos tener y que tendríamos que tener educación sexual y reproductiva laica, ¿no? Esto quiere decir sin estos tintes religiosos, para poder conocer mejor nuestro cuerpo, cómo funciona y cómo también podemos pues disfrutar de una forma segura, de una forma plena, nuestra propia sexualidad, ¿no? Hay unos datos que quisiera compartir también sobre México. Uno en particular que me llamó acá la atención, que el mayor porcentaje de hijos planeados, que es el 63.2%, se ubica entre mujeres con preparatoria o más, ¿no? Mientras que pues en otras etapas de la vida, pues los hijos, decíamos, no necesariamente son planeados, ¿no? Hay un dato también importante, de lo mejor que aquí va a salir en la plática. Del total de las mujeres cuyo parto fue por cesárea, el 49.5% fue por una situación de emergencia y la otra mitad, el 50%, fue programada. ¿Esto qué quiere decir? Que también si no hay una atención regular o previa en el embarazo de manera oportuna, pues los riesgos que puedes tú tener durante tu embarazo son mayores, y no se diga en el momento del parto, ¿no? Pero bueno, yo tampoco quiero como extenderme mucho porque ya dije algunas cosas que, si bien son importantes, pues también es una fracción de la información que hay. Y bueno, yo aquí les quiero decir, como especialista de aprendizaje del monitoreo y evaluación, que no todos los datos son reales, mas no necesariamente ciertos, ¿no? Así que hay que siempre tener curiosidad por indagar si esta información que estamos conociendo pues se asemeja a la realidad que estamos viviendo localmente. No toda es representativa, ¿no? Les aseguro que en las comunidades los riesgos son mayores, la mortalidad por embarazos es mayor, los embarazos no deseados son mayores, y los embarazos no deseados y no porque no sean planeados, sino porque se ejerce ahí una violencia en contra de las mujeres, ¿no? Que tiene que ver con su sexualidad. Entonces, hablemos, queridas, y voy a lanzar la primer
pregunta. Me voy por orden alfabético. Así que básicamente vamos a estar Carla y después Sara, y en la próxima pregunta Sara y Carla, como así va a ser la dinámica en esta ocasión por ser dos las invitadas. Así que Carla, querida, ¿qué factores, desde tu opinión, qué factores contribuyen a la limitación del acceso digno a los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, en sí son distintos los factores que condicionan el límite del acceso a estos derechos. Como bien ya mencionabas algunos, por ejemplo, si empezamos desde el núcleo familiar, que se ve como un tema tabú, ¿no? No poder hablar de manera libre, poner sobrenombres a los genitales, llamarles por, no sé, ¿no? Sobrenombres. Y si nosotros fuéramos claros desde un comienzo con los niños, también evitaríamos como que muchos abusos, ¿no? Estos niños podrían decirnos cuando son violentados por algún compañero en la escuela o incluso por los familiares. También la religión, porque para la religión es un tema tabú hablar de sexualidad, hablar del placer, porque si bien nos han enseñado socialmente que disfrutar de nuestra sexualidad es malo, está mal visto, también la economía también es un factor que nos limita, porque si no tienes acceso de ser derechohabiente a alguna institución pública, pues difícilmente puedes acceder a métodos anticonceptivos. Si tienes pues para solventar algún método anticonceptivo, pues pagas, ¿no? Un implante, un DIU. Y también es importante que desde las escuelas se vaya viendo la educación sexual. Se dice que en las escuelas aprendemos, ¿no? Pero desde casa también esta educación se debe impartir desde que somos pequeños, porque si bien en los libros de tercer grado, en ciencias naturales, donde ya empiezan como que a ver partes del cuerpo, a mí me llamaba la atención que muchos padres de familia como que se asustaban, ¿no? Y decían, no, pues esas tales páginas tienen que ser censuradas y no tienen que enseñarse a los niños. Entonces, yo creo que desde ahí está mal. Como sociedad eso está mal. Y también debemos de, pues en el entorno familiar, acercarnos mucho como que pues no sé, a los niños, a los adolescentes, hablar sin pena, hablar sin tabú, a explicarles que los derechos sexuales y reproductivos, nosotros podemos decidir sobre nuestra sexualidad y ejercerlo de manera libre, pero muchas veces por desconocimiento, por pena, estos temas pues no se pueden tocar y a veces es mal visto, ¿no? Y pues yo creo que esos son algunos de los limitantes que pueden hacer que no tengamos como que este acceso a los derechos sexuales y reproductivos. No conocer mucho, y pues no, y tener pena de hablar estos temas con los papás, con los hermanos, en el entorno con los amigos, porque también pasa mucho que cuando son adolescentes, en vez de preguntarle a los papás, se van con los amigos, ¿no? Y si los amiguitos pues no tienen una información adecuada, pues como que qué les van a, o cómo los van a orientar, ¿no? También tenemos que decir que si van a disfrutar de una sexualidad, deben de tener cuidados para prevenir infecciones de transmisión sexual y también prevenir embarazos, porque embarazos adolescentes hay muchas consecuencias, ya sea para la mamá joven o para el bebé, nacer con un bajo peso y demás. Y también en México tenemos este índice de muertes maternas muy elevados. Y como bien mencionaba Daniela, o sea, las estadísticas que están, no sabemos si realmente son las reales, ¿no? Por ejemplo, acá en Chiapas, me llama la atención de que Chiapas siempre está en el segundo o tercer lugar de muertes maternas. En el boletín del Observatorio de Mortalidad Materna, semanalmente dan las estadísticas y Chiapas siempre está. Y es curioso porque acá, como tenemos muchas comunidades indígenas y las usuarias hablan lenguas originarias,
muchas veces también se les niega la atención en los hospitales públicos. Algunas mujeres vienen con enfermedades como preeclampsia, y entonces estas muertes no son como que las estadísticas, ¿no? Y también bueno, ahorita que ya no está lo del COVID, pero también cuando estuvo la pandemia, o sea, se negaron atenciones a estas mujeres. Y también una limitante es eso, justo acá en Chiapas, en San Cristóbal, que venga una mujer de una comunidad y que no se pueda comunicar en la lengua, pues que es dificulta también esto. Y es importante que también como prestador de salud tengamos como información para difundir a estas comunidades en las lenguas maternas para que la información llegue a estos jóvenes. Y pues yo creo que esos son algunos de los factores. Muchas gracias, Carla. Hiciste mención de algo sumamente importante en un país como México, que tiene una diversidad aún importante en lenguas maternas, ¿no? No todas las personas hablan español. Y si en los materiales que están en español existen esos tabús en donde ponemos sobrenombres a los genitales o les tapamos y luego hablamos de la abejita y la florecita y estas cosas, ¿no? Imagínate la dificultad para alguien que venga de o sea, no sé, que hable otra lengua y que no tenga la posibilidad de descubrir su propia sexualidad o su propio cuerpo a través de la información que esté disponible, ¿no? Entonces sí creo también, como tú, que el tabú puede ser un factor importante porque no nos hablan, entonces no sabemos que existen o que podemos hablar de eso y mucho menos que existen instituciones que podrían o tendrían que, ¿no?, ayudarnos, orientarnos y facilitarnos también mantener esta salud sexual y reproductiva. Me quedé pensando con esto de pues falta de información adecuada, pero no solamente eso, sino falta de información en en otras lenguas, en toda la diversidad, para que nuestra gente del sur pues no esté también en esas estadísticas, ¿no?, de mortalidad o de embarazos no deseados o todas estas situaciones que no queremos que vivan, sobre todo las mujeres en etapas tempranas, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Carla, por esta intervención. Yo estoy segura que, porque alguna vez lo escuché y yo quería que Luisa participara por esa razón, estando en una plática de una red de mujeres lesbianas de Latinoamérica que se llama LESLAC, conversaban de estos temas y hacían referencia que por el simple hecho de ser lesbianas, las instituciones asumían que no había ninguna necesidad de ofrecer servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? Por el hecho de no tener una relación íntima con hombres. Pero ¿qué tal de su cuerpo? ¿Qué tal de su salud? ¿Por qué negarle servicios a las mujeres? Porque asumen que por el hecho de no tener intimidad con un hombre de esa naturaleza, pues no tienen ellas necesidad de revisar su cuerpo, de estar atentas a su propia salud, ¿no? Eso me parece súper grave. Yo solo voy a mencionar eso porque a mí me dejó, cuando las escuché, dije, claro, por supuesto, asume todo el sistema por ser un sistema patriarcal, pues asume ciertas cosas que no se cumplen necesariamente, ¿no? Pero bueno, para no extenderme más, Sara, querida, ahora te vamos a pasar a ti el micrófono y te haremos la misma pregunta. En tu opinión, ¿qué factores contribuyen a la limitación del acceso digno a los derechos sexuales y reproductivos? Gracias. Pues primero salud. No, para calentar gargantita. Pues la verdad es que todo lo que han mencionado, ¿no? O sea, es justamente, y yo creo que algo que va de la mano, ¿no?, con la pregunta como tal, ¿no? Es que aún hay todavía hay un tema ahí para reconocerlos como derechos humanos, ¿no? O sea, nos pasa muy seguido, ¿no? Estamos en espacios hablando de derechos sexuales y reproductivos y de repente haces la pregunta de, oye, ¿conoces tus derechos sexuales y reproductivos? Y la respuesta es no, ¿no? No saben cuántos son, no saben cuáles son, no saben de dónde vienen, ¿no? Y pues hay muchas limitantes, ¿no? Tan solo en muchos espacios que hemos logrado estar, ¿no? Pues a veces tal vez como que
a nuestro público lo toma bien, pero de repente ya hay como alrededor, ¿no? Algo que mencionaban ahorita, Carlita, sobre el tema de, por ponerlo como palabra, ¿no? El PIN parental, ¿no? De que a veces los papás no quieren que a los hijos les salen de eso en educación, ¿no? Y entonces yo creo que esa es una de las limitantes más importantes a destacar, porque sí, ¿no? O sea, el tema de educación sexual integral creo que es algo que se ha planteado mucho, que es muy importante, ¿no? Que podamos, pues impulsarlo, ¿no? O sea, esto ya está dentro de los programas, ¿no? De la SEP, sin embargo, no se aplican en todos, ¿no? No se revisan, ¿no? Y pues hay muchos padres de familia que no están de acuerdo padres y madres de familia que no están de acuerdo con esto, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ahí viene un rasgo muy importante, ¿no? Yo creo que también aquí es importante cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos también hablar como pues de la interseccionalidad, ¿no? También algo que yo siempre hablo es el tema del contexto, ¿no? No siempre, a veces creemos, ¿no? Damos por sentado que tal vez aquí ya escuchamos mucho, ¿no? Pero porque estamos como muy inmersas en estos temas, ¿no? Y tal vez logramos llegar a espacios donde ya los han tocado, pero a veces tú crees que ya vamos bien y de repente llegas a otros lados en los que ni siquiera se puede hablar, como bien mencionaba, ¿no? O sea, ni siquiera puedes decir la palabra, ¿no? Porque todo es un tabú. Recientemente tuvimos la oportunidad de estar en un rally, ¿no? De derechos sexuales y reproductivos, y entonces, y era entre puros chavos, ¿no? Niños y adolescentes. ¿Y qué pasaba? Pues no podías hablarles de manera pues como directa, bueno, o sea, sí, ¿no? Nosotros lo hacemos de manera normal, ¿no? De, oye, a ver, ¿cómo cuidas tu higiene sexual, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las partes, por ejemplo, del pene, ¿no? De la vulva y demás, y entonces se espantaban, o entre ellos había como estas risitas incómodas, ¿no? E incluso fueron padres de familia y madres de familia a verificar, ¿no? Como toda la información que se les estaba dando, ¿no? A pesar de que eran juegos y demás, pero esto, ¿no? O sea, todavía hay como muchas limitantes. Yo creo que también algo muy importante, pues sí, ¿no? Esto que mencionaban, sí, el tema interseccional, o sea, sí para las mujeres tal vez en la capital o a las adolescentes, a veces es complicado acceder a métodos, pues si nos vamos a diferentes municipios, ¿no? Esto se vuelve todavía más complicado por cuestiones, como mencionaba, ¿no? Tal vez no tengo acceso a un seguro de salud, el tema de movilidad es súper importante, ¿no? Me queda lejos, ¿no? No puedo, no tengo manera de, ¿no? O si tengo una clínica cercana, pues resulta que ni siquiera me quieren atender, me tratan mal, me discriminan. El tema de las lenguas, ¿no? De las lenguas también es muy importante porque no todos no saben, no quieren, ¿no? Y a pesar de que ya está como reglamentado de que debes de tener intérpretes, pues resulta que nunca los hay, ¿no? A pesar de que todos decimos, no, es que DVD, sí, DVD, y como dices, ¿no? O sea, la realidad es una, pero lo cierto, pues, ahí sí habrá que verificarlo, ¿no? También, pues, las condiciones de salud y de edad, ¿no? Es muy complicado a veces cuando son como lugares muy pequeños y entonces dicen métodos anticonceptivos, puedes llegar a cualquier clínica y exigirlos, ¿no? O pedirlos, y de repente pues no es tan sencillo porque resulta que conoces a las personas que están ahí y pues sabes que te van a cuestionar, que te van ¿cómo se llama? Pues incluso a avisarle hasta a tu familia, ¿no? Entonces ya no te sientes como en esa confianza. Y entonces muchas veces nos preguntaban, oye, ¿yo puedo acceder a un DIU? ¿Yo puedo acceder a esto? Y nosotros decíamos, claro que puedes, ¿no? Tienen que contar con ellos, ¿no? Y de repente llegaba alguien, ¿no? Y te asomaba la realidad y te decía, pues sí, pero no tenemos, ¿no? No hay suficiente equipo, no tenemos suficientes anticonceptivos, ¿no? Como que lo que más hay son condones, y pues resulta que ahí seguimos también con el tema de anticonceptivos, pues es complejo, ¿no? Porque pues ahí ya también son como tema de que siempre a las mujeres son a las que nos tenemos que cuidar, ¿no? O sea, los hombres no les dan los condones y pues ya ahí continuamos con otros factores que también son como muy prejuiciosos y de este tema patriarcal, ¿no? Y finalmente, pues también cerraría que yo creo que sí es importante con todo lo que mencionaba, ¿no? El tema de la economía, ¿no? Esto va muy anclado, muy de la mano con el tema de que no todas las mujeres pueden acceder tal vez a un trabajo, no hay una brecha salarial enorme, y entonces, pues no pueden acceder a servicios tan básicos como de salud
o a veces ellas son las que están en los temas de cuidados y no pueden siquiera tomar estas decisiones de manera autónoma, ¿no? Tienen que preguntarlas, que consentirlas, y pues eso también va mermando poco a poco el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Sara, muchas gracias por esta última parte, por mencionarla, ¿no? El tema de que las mujeres no pueden tomar decisiones de manera autónoma, que dependen, algunas de ellas, al no tener un ingreso propio, están sujetas a la decisión de otra persona, ¿no? A la disposición de otra persona sobre algo tan básico que es la salud sexual y reproductiva. Esta resistencia que existe también por la cultura o no sé si necesariamente por las edades o los contextos, pero sí es importante como tener tener en cuenta eso. Dijiste otro tema importante cuando se trata en particular de las personas que hablan otras lenguas. Las instituciones de salud pues, no cuentan con personal que tenga la posibilidad de comunicarse, ¿no? con estas personas, o sea, no hay intérpretes. Y esto yo lo llevo a otro espacio. Me tocó en algún momento promover el sistema de justicia, el sistema penal acusatorio, y era lo mismo, o sea, la falta o la poca oportunidad que se tiene de tener del acceso a la justicia también dependía mucho de tu capacidad de comunicarte. Si en el sistema de justicia no hay intérpretes, pues tu acceso a la justicia es básicamente nulo, ¿no? En un país como México. Entonces, y es la misma situación que se puede dar en otros derechos como el de la salud y en particular salud sexual y reproductiva. Me parece importante, además de eso, reconocer que desde la sociedad civil pues podríamos empezar a hacer puentes, ¿no? Y encontrar mecanismos o descubrir formas de poder estar ahí presentes para que las poblaciones que hablen otras lenguas tengan la oportunidad de poder tener acceso a sus derechos. Si viéramos la salud sexual y reproductiva como algo natural, pues tampoco habría cuestionamientos, no habría señalamientos, no habría discriminaciones sobre el interés de cuidar tu propio cuerpo, decidir sobre tu propio cuerpo, ¿no? Y hacer de esto pues algo normal. Así como te vas y te tratas una gripa, pues ir y tratarte algún malestar que tenga que ver con tu salud sexual y reproductiva, ¿no? Hablabas de la interseccionalidad, además del contexto, y sí tener en cuenta pues que las características de las personas, que el lugar que ocupan estas personas sí son un factor importante para que puedan o no tener acceso a estos servicios. Y sobre todo lo que decías del condón, se le atribuye digamos como el cuidado o la prevención de los embarazos a los hombres, pero si no los educamos también para que hagan uso de los condones, pues cómo vamos a pretender o esperar que los embarazos no deseados también sean menos, ¿no? Es una responsabilidad compartida, tanto mujeres como hombres, pero aquí hacer el señalamiento a partir del tabú, pues si es un tabú que los hombres hablen o pidan un condón, imagínate que una mujer vaya y quiera hacer un tratamiento para prevenir embarazos, ¿no? Pues estamos ahí en desventaja importante. Pero bueno, les quiero agradecer por esta primera ronda de preguntas y también a las personas que nos están viendo hoy por el Facebook. Nelly Cantú, saludos desde Tijuana, un gusto escucharla. Saludos, Nelly querida, te mando un abrazote, espero abrazarte pronto. Mari Paul dice, un placer escucharla, chicas, saludos. Así que saludos también por ahí a Mari, gracias por escuchar. Si tienen alguna pregunta, Mari, Nelly, George, Angie, porfa, escríbanla ahí, con mucho gusto la compartimos y la respondemos por este lado. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta, con la pregunta 2. Recuerden que tienen 5 minutos y cuando se acerca el tiempo, ahí aparecerá un corazoncito rojo que nos va a mostrar Andrea. Vamos a empezar con Sara, querida Sara, en tu opinión, ¿cuáles son las consecuencias de la negación de estos derechos sexuales y reproductivos? Ay, pues muchas. Pero a ver, ¿por cuál empezamos? Bueno, yo creo que, y es correcto, ¿no? El tema de derechos sexuales y reproductivos son 13, 14, pero siempre como que resaltan más, pues, este tema de anticoncepción, ¿no?
el tema de embarazos, ¿no? Y yo creo que una de las consecuencias de la negación precisamente es esta, ¿no? Si tú vas a un servicio de salud y no puedes acceder o te dicen que no porque estás muy chiquito, lo cual no es cierto, pero pues sí te pueden llegar a engañar con eso, bueno, pues entonces una, pues es que no puedes acceder a un método anticonceptivo y bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Desde quedar embarazada, o incluso también es algo súper peligroso, ¿no? Y no hay que perderlo de la vista, ¿no? ¿Qué pasa con las infecciones de transmisión sexual, con el VIH, ¿no? Eso también es importante cuando no puedes acceder a estos servicios. Otro más es que, bueno, ¿qué pasa si ya estás embarazada, ¿no? Y tu decisión realmente es no tenerla, ¿no? O sea, tienes que, por eso es muy importante tener esta cartilla como muy presente también, porque es muy importante saber que claro que puedes tomar una decisión, ¿no? O sea, si es lo que si tú decides continuar con el proceso adelante, pero si no, o sea, que no te pueden como recriminar, ¿no? O tachar de que lo que vas a hacer o no se puede, ¿no? O sea, claro que se puede, ¿no? Y de hecho se están obligados, ¿no? Servicios para acceder a aborto seguro, ¿no? O sea, ya está todo tipificado, hay todo un protocolo, procesos para poder acceder, ¿no? Sobre todo porque, pues, no siempre es por cuestión tal vez de un accidente, ¿no? Con tu pareja o tu novio, o tu novia o tu novia, sino más bien a veces son por cuestiones de violación, ¿no? Y eso también es un poco alarmante. Yo creo que también al inicio Dani mencionaba sobre la mortalidad materna, ¿no? Que es un índice también como preocupante y que a raíz de la pandemia aumentó. Entonces, bueno, ¿qué hacen ahí? ¿No? O sea, son, cuando hablamos de niñas, adolescentes, ¿no? Es también el índice más arriesgado porque a veces el cuerpo todavía no está preparado, ¿no? Para todo lo que involucra un embarazo. También, pues, toda la discriminación que puedas tener en tu camino, ¿no? Digo, ya tantas cosas que se hacen virales en internet, pero ahorita me viene a la mente mucho un video de una señora que le habla al 911 o a un servicio por una pareja que está de hombres, y entonces les empieza bueno, a las autoridades les empieza a decir que están haciendo como algo mal y no sé qué, y sobre todo porque creo que estaban cerca de una iglesia, ¿no? Entonces, bueno, o sea, parte de tus derechos es esto, ¿no? Que puedas estar en espacios públicos, ¿no? Que puedas expresar pues, tu amor, ¿no? Hacia una persona, hacia tu pareja, y creo que es parte, ¿no? De lo que también, si no puedes acceder a estos derechos, como lo que puedes llegar a vivir, ¿no? Y pues también, ¿no? Muchas veces, ¿no? Al no tenerlos acá, pues a veces o sea, finalmente quien viola los derechos humanos pues es el mismo Estado, ¿no? Y entonces siempre lo hace, ¿no? Y entonces hay que estar como súper pendientes de eso, ¿no? De los focos rojos, porque a veces, pues esto, ¿no? Te niegan el acceso a algo. Nosotras, ¿no? Estamos como muy también metidas en el tema de transparencia, de acceso a información, y es importante estarlos como súper presionando ahí en el radar, porque claro que hay presupuesto, claro que hay políticas públicas para atenderlo, hay estrategias nacionales, ¿no? Para atender todos estos temas, y entonces a veces, si tú no estás pendiente, bueno, no hacen, o hacen como que hacen, y viene ahí todo un tema porque al final inventan indicadores, ¿no? Inventan resultados, o para ellos sus acciones específicas solamente son como dar tallerecitos, regalar condoncitos, ¿no? Y no en todos lados, ¿no? Entonces eso no hay que perderlo muy de vista porque, por ejemplo, tan solo aquí en Puebla, ¿no? Sí tenemos un alto índice de embarazos en adolescentes. En municipios, bueno, esto aumenta, ¿no? A nivel nacional, si somos como de los más, igual como más altos, y entonces de repente, pues, se supone que ya hay presupuesto o acciones específicas y no se ven los resultados o no se ve nada, ¿no? Y cuando tú vas a esos municipios, pues esto, ¿no? O sea, te das cuenta que el contexto tiene mucho que ver porque pues a veces están las cabeceras municipales donde tal vez sí se está haciendo algo, pero las localidades, ¿no? Que son tal vez muchísimas, no logran llegar ahí, ¿no? Y ahí es donde están los problemas realmente alarmantes. Entonces, creo que es importante no perder el foco, ¿no? A veces nos quedamos mucho como en el centralismo y es importante también mirar, ¿no? Todos los horizontes que hay,
Entonces yo me quedaría con eso. Sara, muchas gracias. Aquí yo les voy le voy a compartir a Snyder por el chat de esta llamada para que lo comparta ahí en el Facebook, una cartilla de derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y jóvenes, por si no lo tenemos ahí presente, ¿no? Hay 14 derechos sexuales y reproductivos y se los voy a leer porque me parece importante y eso debía hacerlo desde un principio. Decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad, ejercer y disfrutar mi sexualidad, manifestar mis afectos públicamente, era una cosa que decías, decidir con quién o quiénes me relaciono, respeto a mi privacidad e intimidad, vivir libre de violencia, decidir sobre mi vida reproductiva, igualdad, vivir libre de discriminación, información sobre sexualidad, educación integral en sexualidad, servicios de salud sexual y reproductiva, identidad sexual y participación en políticas públicas sobre sexualidad, ¿no? Estas son las cosas que, los derechos, los 14 derechos que están relacionados a la salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales de adolescentes, lo señalan, hay esta cartilla que es exclusiva para que sea más atractiva la información, pero al final pues son estos derechos los que tenemos todas las personas, ¿no? Y es importante tenerlos en cuenta porque si no sabemos que esos son nuestros derechos y que podemos exigirlos, pues las consecuencias pueden ser todas estas que mencionaste y ahorita veremos qué otras nos comenta Carla, pero sí creo que sobre todo, y es más preocupante, los embarazos no deseados, que si bien muchos de los embarazos en niñas y adolescentes se deben a otras situaciones más allá de no contar con la información a tiempo y no tener acceso a los métodos anticonceptivos, pues es un punto que tenemos que empezar a observar y atender, ¿no? Esto de las infecciones, enfermedades de transmisión sexual, pues es algo que debería de preocuparnos porque así como nos cuidamos en la pandemia para no contraer COVID, así tendríamos que cuidar nuestro cuerpo para no tener otras cosas, ¿no? Y eso es algo que debemos empezar a normalizar, hablar de nuestra sexualidad, de nuestro cuerpo de manera abierta, sin tabús, ¿no? Sin ponerle sobrenombres. Y algo que puede ser bastante preocupante también para mí es esto de las discriminaciones por muchas razones que puedas tú sentir y que te puedan, y las discriminaciones como una consecuencia de de la negación a tus derechos, ¿no? Hay otra cosa que sí me quedo pensando, cómo, por ejemplo, le hacen las comunidades tarahumaras, rarámuris, en un lugar como, pues como con el que se encuentran, que el acceso a los servicios de salud pues puede implicar que tengan que trasladarse horas caminando de un punto a otro, ¿no? En todas las dificultades, y que si te encuentras grave, ¿qué tal si tu cuerpo no te da para caminar y para andar? ¿Cómo puedes tú tener acceso a un servicio de salud que pueda pues mitigar cualquier riesgo o incluso el de la muerte, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son temas que deberían de tenernos ahí un poco más que preocupadas, pues ocupadas pensando en cómo le podemos dar solución a todo eso. Quiero darle las gracias. Mira, aquí ya tenemos a una pregunta de Nuria. Dice, ¿cuál consideran que es el primer paso para comenzar a quitar tabús sobre la sexualidad de nuestra sociedad? Es decir, ¿cómo deberíamos empezar a concientizar a las más jóvenes, a las y los más jóvenes sobre estos derechos? Voy a, si les parece, a pasarle la voz ahorita a Carla para que nos haga saber su opinión sobre esto. ¿A la pregunta o a la... Sí, a la pregunta, perdón, sí, a esta pregunta, no sé si me tocaba. Ay, claro, Carla, discúlpame, lo vamos a hacer después, estoy acá toda hecha pelotada. Si les Ya, parece, terminamos con esta pregunta que estábamos y después nos vamos con la pregunta que nos hace Nuria. Entonces, vamos antes gracias por esa intervención, Carla. Primero te voy a preguntar, ¿cuáles son las consecuencias de la negación, en tu opinión, de la negación de los derechos sexuales y reproductivos? ujú. Bueno, consecuencias sí considero que son varias. Y qué bueno que leíste lo de los derechos, porque sí, son 14 y pues muchas veces esto se desconoce, o sea, no tenemos ni idea de que existen
Y me llama la atención porque esto está establecido en un programa de acción que se dio en una conferencia internacional en el Cairo en 1995. Entonces, pues, ¿cuántos años han pasado? Y todo esto de los derechos sexuales y reproductivos se sigue viendo como tema tabú, ¿no? En alguna de las consecuencias, pues yo considero que los embarazos adolescentes, los embarazos no planeados y las infecciones de transmisión sexual son parte de las consecuencias. Y al tener un embarazo, pues no deseado, también tenemos como consecuencia la violencia obstétrica, que dentro del ámbito de la salud, la violencia obstétrica está muy normalizada, pasa desapercibida, y exponemos a estas mujeres a humillaciones, a maltratos, y también con un embarazo adolescente o un embarazo que no es planeado, cuando toman la decisión de interrumpir, pues si la chica, por ejemplo, aquí en Chiapas, que todavía no tenemos como que acceso a un aborto libre y seguro, pues a dónde recurren las chicas, ¿no? A veces son mal informadas y van a lugares clandestinos, a lugares donde el personal que atiende ahí no está capacitado y como consecuencia es pues la muerte de la chica por alguna perforación uterina, por hemorragia o por posterior a la interrupción, alguna infección. Entonces, considero que es muy importante también como personal de salud siempre informar a tus pacientes, ¿no? Y a mí me gusta mucho lo del movimiento feminista, todas estas redes de apoyo, que desde ahí podemos como que ir haciendo difusión de que podemos acceder a los métodos anticonceptivos, podemos ir a alguna institución pública, bueno, si estás asegurado, a veces te niegan el acceso a un método anticonceptivo, te dicen que no hay, o como mencionaba Sara, solo te dan condones. Y si no hay como que esta información adecuada de cómo colocar un condón, si muchas veces tienen como que esta costumbre de guardar los condones en la cartera y pues eso no se hace. Recuerdo que estábamos en una plática con unos amigos y decían que habían visto un video donde el chico hierve el condón, o sea, eso no se hace, es muy simple para poder explicar cómo se usa un condón. Y pues sí, como ya bien mencionaban, es una responsabilidad compartida, pero siempre a nosotras se nos deja como que más la responsabilidad de que tú te tienes que cuidar, tú te tienes que poner el método hormonal, pero muchas veces también pasa que algunas usuarias no quieren algún método anticonceptivo. Por ejemplo, acá tienen como que la idea, las personas ya mayores, de que si planificas mucho tiempo con un método anticonceptivo, después ya no vas a poder embarazarte porque tienen la creencia de que la matriz se enfría, ¿no? Pero si tú como personal de salud das una información adecuada, explicas cuál es el procedimiento que tu cuerpo hace ante un método hormonal, pues ya la usuaria se va contenta, ¿no? La usuaria sabe. Y también nos corresponde esta promoción y difusión de métodos anticonceptivos, saber también cómo explicarle a las personas, porque si bien decía Sara, ¿no? Que estando en la ciudad a veces es complicado tratar estos temas. Y por ejemplo, nosotros que acá tenemos a mucha población de nuestras comunidades, nuestros alrededores, o sea, es mucho más difícil. Y si no sabes hablar una lengua originaria, o sea, ¿cómo les explicas? Pero también recuerdo que hace mucho tiempo fuimos a una comunidad justo llevando una feria de métodos anticonceptivos y salud sexual. Y pues sí, o sea, era muy difícil platicar con estos chicos porque les daba mucha pena, ¿no? Y habían unos muestrarios de un pene justo para poder colocar el condón y solo se reían, ¿no? Porque les da pena. Y pues yo creo que
También si alguna persona acude a algún centro, ya sea privado o público, es nuestra obligación pues explicarles bien cómo es, ¿no? Y también algunas mujeres no recurren al uso de métodos anticonceptivos porque también tienen la creencia de que la menstruación se les puede ir acumulando y muchas veces se niegan. Entonces, yo creo que sí es importante también nosotros informarnos bien para que esta información llegue a las usuarias y a los usuarios también, porque es responsabilidad de dos. Eso. Muchas gracias, Carla. Qué cosas, parece chiste, pero es verdad, ¿no? Eso del condón hervido. O sea, ¿es en serio? ¿Para que se le vayan todas las bacterias o qué? No, bueno, sí, qué importante esto que también señalas. Desde el 95 están reconocidos los derechos sexuales y reproductivos y ya ha pasado pues más de que son 20 años o casi 20 años y no son conocidos, ¿no? Entonces ahí sí creo, más de 20 años, y ahí sí creo que pues habrá que encontrar la forma de poder romper ese círculo vicioso en cuanto a la brecha de información, empezar a hablar. Y ahora sí me voy a la otra pregunta que nos hicieron por acá, porque creo que tiene mucho que ver con esto que acabas de mencionar de Nuria, ¿no? De cómo quitar estos tabús. Hablabas de como consecuencia de los embarazos no planeados, embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, esta violencia obstétrica, donde las mujeres están expuestas, entre otras cosas, a humillaciones o maltratos, ¿no? Lo que me parece gravísimo, los abortos clandestinos como una consecuencia también de la negación de los derechos sexuales y reproductivos que las consecuencias pueden ser desde una infección hasta la muerte, ¿no? Y eso pues no lo vemos necesariamente relacionado a un sistema de salud fallido que no proporciona pues las condiciones o no están las condiciones puestas para que las personas puedan tener acceso a sus derechos y se le atribuye más eso a las mujeres por haberlo decidido, ¿no? O sea, yo tengo derecho a esto, pero me estás culpando por haberlo hecho de una forma que me obligaste porque no funcionas. Bueno, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Quién es la víctima en este caso o en esta historia? Y si efectivamente se nos atribuye a las mujeres o somos las responsables de poder tener este cuidado sobre la sexualidad y sobre la reproducción, ¿no? Se nos atribuye esa responsabilidad. Y bueno, las creencias siempre van a estar ahí, entonces, ¿cómo también hacer que las creencias no influyan en la forma en que decidimos sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Y decidir de una manera informada, eso es lo más adecuado o lo ideal. Pero bueno, les voy a, si les parece, les voy a leer de nuevo la pregunta de Nuria que nos hicieron ahí en el chat, que nos está viendo. Gracias, Nuria, ahí va la pregunta para que podamos compartirla. ¿Cuál consideran que es el primer paso para comenzar a quitar tabúes sobre la sexualidad en nuestra sociedad? Es decir, ¿cómo deberíamos empezar a concientizar a los más jóvenes sobre estos derechos? Si te parece, Sara, te paso la voz. Pues si hablamos como de los más jóvenes, yo creo, bueno, no creo, ¿verdad? Creo el principal paso sería precisamente esto, ¿no? Dejar de ser prejuiciosos o prejuiciosas, ¿no? Es muy importante esto que mencionamos, ¿no? Lo que decía al inicio Carla, ¿no? No tomarlo a la ligera, ¿no? Llamar a las cosas, a todo por su nombre, ¿no? Porque eso también es alerta, ¿no? Recientemente nos platicaban de un caso, ¿no? En donde, pues, a veces como que de manera a la ligera, los padres y las madres de familia como que por no decir pene, vagina, ¿no? Y demás, les ponen como nombres chistosos, ¿no? Y entonces a veces esto puede dar alerta roja porque pues a veces no puedes saber si tu hija, hijo o hija está pasando por tal vez una violación, ¿no? Porque como no le enseñaste a hablar las cosas por su nombre, entonces el niño o la niña no sabe realmente como qué está pasando, ¿no?
Entonces, creo que el principal factor es ¿no? Tenemos que empezar a nombrar todo, ¿no? Otro paso muy importante, la verdad es que esta cartilla que comparten, ¿no? De derechos sexuales y reproductivos se me hace como muy completa, no es pesada, ¿no? Hay como varias versiones, ¿no? Una donde tiene como todo el fundamento legal, como todas las instituciones que formaron parte de él y demás, y hay otra que es como súper dinámica, ¿no? Muy cortita y incluso hasta con ejemplos, ¿no? Lo cual yo creo que es importante empezar así como en las escuelas, ¿no? Te hablan de los derechos humanos, yo creo que también tiene que ir de la mano esto, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos. Apenas yo sí creo, ¿no? O sea, a veces dicen, no, eso le toca a las familias, a los hogares, ¿no? Ellos son quienes tienen que educar en tema de sexualidad. Y creo que a veces eso es muy peligroso, o bueno, no peligroso, pero sí es muy riesgoso de decirlo, porque pues en los hogares hay muchos factores que pueden tal vez como que interrumpir esto, ¿no? A veces también es cuestión de religión, ¿no? También incluso cuestión de conocimientos que tienes por parte de quienes están ahí, no solo de los papás, ¿no? A veces de las hermanas, de los hermanos, o de los tíos o de las tías, ¿no? A veces son hogares grandes. Entonces, creo que sí tenemos que recalcar aquí como el compromiso y la obligación que tiene como las instituciones educativas de hablar de todo esto, ¿no? De dar una educación sexual integral, ¿no? Y aunque a veces se rehúsan, pero creo que sí es muy importante que sean ellos quienes fomenten como todo esto, ¿no? Y yo creo que también es parte de lo que todas nosotras como organizaciones colectivas impulsamos, ¿no? Tenemos que hablarlo, tenemos que llevarlo a más espacios, ¿no? Crear dinámicas para que tampoco porque siempre estamos acostumbrados a veces, o a mí también me tocó como esta educación sexual, ¿no? Donde te ponían como todo lo malo, ¿no? Y entonces si haces esto, te va a pasar esto, y vas a tener estas enfermedades, estas infecciones, y te va a ir muy mal, ¿no? Entonces, no lo hagas. Y pues al final lo vas a hacer, ¿no? Entonces mejor que sea rico y seguro. Esa es la realidad, ¿no? Y entonces yo creo que se tiene que nutrir de todo, ¿no? Pero principalmente son las instituciones educativas que tienen que llevar esto muy de la mano, ¿no? Y ahí me quedo. Sí, ahorita estaba pensando qué palabra sería más adecuada para no decir satanizar. Pero sí, o sea, está ahí todo el prejuicio a raíz de cómo te educan, ¿no? Cómo te comunican las cosas. También pensaba yo, conocí un programa que trataba de prevenir el consumo de drogas, por ejemplo, en Estados Unidos, informándote sobre cada una de ellas. Si consumes esto te puede pasar. Tátate una lista, ¿no? Y vas a empezar así y luego le vas a seguir y luego vas a terminar de esta otra forma, ¿no? Entonces te informa, ahí está, porque ahí está disponible, ¿no? Puedes tener acceso a eso, pero hay consecuencias si consumes cualquiera de ellas, ¿no? Entonces empezar a quitarle estos tabús me parece que tiene que ver directamente con la información, el acceso a esta información que sea pues de una forma adecuada, realista, ¿no? Y sin cambiar los lenguajes, el nombrar las cosas por como son y acostumbrarnos a eso, ¿no? Y para no dar pie a los malos entendidos de lo que hablas, que me parece gravísimo, que después no sabemos ni cómo comunicarnos y cuando nos comunican no sabemos qué están diciendo y si nos están diciendo algo importante, si eso que nos están diciendo lo tendríamos que atender. A lo mejor nos hablan de la florecita y del pajarito por una situación súper seria y nosotros estamos pensando que están jugando, ¿no? Cuando ese es el lenguaje que aprendieron. Entonces, tener cuidado también con cómo nombramos el cuerpo es una forma importante. Y pues eso creo que podría facilitar, Nuria, el hecho de que pues empecemos a diluir un poco, ¿no? Estos tabús que se tienen. Te voy a pasar la voz, Carla, para que también nos puedas compartir tu sentir y pensar en relación a la pregunta de Nuria. ¿Cuál consideran que es el primer paso para comenzar a quitar tabús sobre la sexualidad en nuestra sociedad? Ajá, pues yo considero
que es importante que tengamos información verídica, también que sea libre de esta, bueno, es que muchas veces está como estigmatizado, ¿no? Por lo religioso, que te enseñan a que no puedes disfrutar, a que no puedes ejercer libremente, pero para estas nuevas generaciones, o sea, informar que está bien que disfrutes tu sexualidad, eres libre de ejercerla como quieras, pero siempre y cuando sea de una manera responsable, ¿no? Para evitar justo lo que ya decíamos, distintas enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planeados. También es importante dentro del núcleo familiar y como ya mencionábamos, ¿no? O sea, desde nuestro entorno familiar, nombrar las cosas por sus nombres. Igual recuerdo, creo que fue una publicación de Facebook donde hacían como que una denuncia, ¿no? Que una niña de preescolar era pues violentada por el conserje de la escuela, pero que la niña siempre le decía a los papás que este tipo le lamía la galleta. Y entonces la señora pues no entendía, ¿no? O sea, la galleta que le mandaba de lunch. Pero, o sea, era porque los papás nombraban a la vulva como galleta y después de mucho tiempo se dieron cuenta que la niña era víctima de este tipo, ¿no? Entonces, yo creo que si empezamos desde muy pequeños a llamar, a decirles, a informarles, podemos evitar muchas cosas. Y ahorita yo creo que ya estamos en una generación con mente abierta, donde ya te puedes informar, ya tienes acceso a mucha información, pero hay que buscar información que sea verídica también. Y pues yo creo que ahí podemos empezar. Y así, estando en colectivas, a mí me llamó mucho la atención lo que mencionaba Sara del rally de la salud sexual. O sea, eso también es importante, ¿no? Tomarlo como una parte de un juego, de diversión, pero a la vez estar informando a estos chicos. Y también hacer partícipes a los papás, porque si tú como padre te espantas de que le están hablando de sexualidad a tu hijo, de cómo poner un condón o eso, pues yo creo que también no debería de verse mal, ¿no? Entonces es un binomio, padres de familia y pues educación también en las escuelas, porque muchas veces como personal de salud quieres llevar una feria de métodos anticonceptivos, cuidados de la sexualidad y eso, y no lo permiten. Aquí, pues hemos ido a las prepas porque desde secundaria, o sea, se niega, ¿no? Se lleva como a votación y los padres de familia dicen que no, entonces terminamos como haciendo una feria de la salud en algún parque y ya quien quiera acercarse a recibir información, pues es bien recibido y orientado. Pero yo creo que eso, desde el núcleo familiar, estar bien informados, no tener estos estigmas y también cuando muchas personas ejercen como que la libertad sexual es señalado, ¿no? Y discriminado de que, pues, ¿qué onda, no? Yo creo que eso también se debería de ir quitando tantos estigmas sobre, pues, la sexualidad. Yo creo que eso. Carla, muchas gracias. Sí, en la información verídica, libre de estigmatización, estar bien informados es importante. Qué grave esto que acabas de mencionar, porque ahí vemos una consecuencia de no nombrar las cosas por como debemos, ¿no? Por como con su nombre. Empezar a ponerle los sobrenombres a los, sí, pues al cuerpo, a cualquier parte del cuerpo, pues nos puede llevar a estas situaciones, ¿no? Ni siquiera vamos a entender el mensaje cuando nos lo estén dando claramente, ¿no? Otra cosa que sí creo importante y que va de la mano con una vida libre de estigmas en relación a la sexualidad es normalizar la libertad sexual, ¿no? Que podemos disfrutar de nuestra sexualidad, pero pues con información a la mano. Podemos aprender jugando, ya nos dijeron, ¿no? Con un rally de la sexualidad o en otros espacios como ferias de salud, donde también los papás, las mamás sean partícipes de esta educación que se brinda en las escuelas o en otras instancias. Ahí sí creo que es una responsabilidad de todas las personas, ¿no? Quiero leer aquí un comentario de Jorge Herrera.
Dice, me encanta el enfoque de reducción de riesgos, justo como lo mencionan, con el tema de drogas ha funcionado muy bien, saludos. Jorge, gracias por darte el tiempo, saludos también para allá donde andes. Y sí, efectivamente, pues la información, lejos de hacernos daño, lejos de el ponernos la tentación, ¿no? Que muchas veces también eso se señala de, ay, van a saber más y van a querer explorar. Creo que la curiosidad se despierta con todo eso que está prohibido y todo lo que te oculta, ¿no? Cuando te lo dicen, pues no hay tanta curiosidad porque ya está dicho. Son otro tipo de curiosidades. Aquí el tema es que si van a explorar y si van a descubrir cosas, que sea de la forma más segura, que sea de la forma apropiada, que sea en el momento que deseen hacerlo y que sea con quien quieran hacerlo, ¿no? Entonces eso también creo que vale la pena mencionarlo. Pero bueno, sin más, ya nos estamos acercando al final de este conservatorio. Vamos a irnos a la última pregunta. Querida Sara, salud. Ya te vi. Como organizaciones y colectivas, ¿de qué manera contribuyen al acceso digno a los derechos sexuales y reproductivos? ¿Y cómo valoran la calidad de las acciones que realizan o los servicios que prestan? Les voy a pasar la voz a Carla. Bien, pues yo puedo hablar desde el ámbito privado porque yo colaboro en una clínica, pero nuestros servicios son privados. Pues estando en este sector, pues nosotros tenemos como este catálogo donde justo se nombran los 14 derechos sexuales y reproductivos y las usuarias se sorprenden, ¿no? De saber y de conocer que hay una cartilla de derechos sexuales. Y, por ejemplo, nuestra población, también tenemos mucha población de las comunidades de nuestros alrededores que acuden a la información, porque tenemos un muestrario donde tenemos todos los métodos anticonceptivos y ahí está la duración, la eficacia y todo, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de hacer como que muy visual esto para las mujeres y que ellas tengan esta información y que sea correcta, ¿no? Y también les preguntamos si lo que les estamos explicando es entendible. Entonces, para nosotras estar ahí colaborando, es importante que hagamos como esta promoción y difusión. También brindar la información adecuada a las usuarias, esta consejería y pues libre de discriminación y de violencia, porque muchas veces también pasa que bueno, también ahí atendemos consultas prenatales y algunas veces cuando entran como que los esposos a la consulta y en la historia clínica viene una pregunta de que cuántas parejas sexuales han tenido, ¿no? Muchas veces, ya hasta incluso hay mucho meme de eso, ¿no? Nosotras obviamos como esa pregunta porque como para qué a veces consideramos que no es necesario porque tristemente el machismo pues todavía sigue muy marcado acá. Entonces, algunas usuarias cuando acuden y nos preguntan sobre algún método de anticoncepción, pues les preguntan a los esposos, ¿no? Y a nosotras se nos hace como triste de que ella no pueda decidir sobre su cuerpo, ella no pueda decidir qué usar, si ya dijimos que esto es compartido, ¿no? También es importante informarles que algunos métodos anticonceptivos pues hacen que algunas veces no reglen durante el uso de estos métodos anticonceptivos. Muchas de estas mujeres llegan justamente preocupadas por eso, ¿no? Porque después de ponerse algún DIU o algún implante, pues nos preguntan que ya pasó un mes o 2 meses después de la aplicación y que no ven la menstruación. Entonces ya nosotras les explicamos pues que que el cuerpo se tiene que adaptar a este cambio que tiene por el uso del método hormonal. Y para nosotras, estando ahí brindando atención a estas mujeres, para nosotras es muy satisfactorio que te digan gracias, ¿no? Y que te digan que sí entendieron lo que les explicaste, que la información es clara sin darle tanta vuelta, ¿no? Y también tratamos como que de no usar un lenguaje que ellas no puedan entender, porque estando
prácticas por parte de la escuela, pues algunas veces los médicos usan mucha terminología que los pacientes ni siquiera entienden y no tienen como este tacto de explicarles, ¿no? Y muchas veces por eso es que las personas no acuden y no se informan y no hacen como que este uso de algún método anticonceptivo porque la información que tienen no es la adecuada. Y en vez de alentarlos a que se puedan cuidar y evitar embarazos, porque algunas veces ya tienen muchos hijos o X razón, pues yo creo que es importante también como personal, de personal médico, brindar una información adecuada para que así puedas hacer difusión de todos estos métodos y los servicios que puedes ofrecer. Y pues yo creo que es eso. Muchas gracias, Carla. Gracias por hacernos saber que ustedes pues brindan estos servicios para que la gente tenga acceso digno a sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? La distribución de la cartilla sobre los derechos sexuales, la consejería libre de discriminación, con información clara, con lenguaje simple, sin terminologías que pueda también hacer ahí una brecha y que dificulte el entendimiento de lo que te están diciendo, ¿no? Y estos métodos anticonceptivos. Me quedé pensando sobre el lenguaje técnico y la información poco entendible. A veces podemos tener la información, pero si no la entendemos, es como si no tuviéramos nada, ¿no? Es como no la podemos usar, no sabemos de lo que nos están hablando. Y en ocasiones súmale el tabú de hablar del tema, ¿no? O lo complicado que puede ser hablar de la salud sexual y reproductiva, el tabú, lo complicado que puede ser si te da pena incluso decir, no entendí. ¿Me lo puedes repetir con otras palabras, por favor? Porque lo que me acabas de decir, y eso y nada, es lo mismo. No entendí nada. Y como estas barreras que en el lenguaje existen, o que pueden y podemos nosotros llegar a mantener o a fortalecerlas, pues tenemos que descubrir la forma de darle la vuelta y lograr comunicarnos mejor. Muchas gracias, Carla. Voy a pasarle la voz a Sara. Sara, como organización o como colectiva en la que estás colaborando, ¿de qué manera contribuyen al acceso digno a los derechos sexuales y reproductivos? ¿Y cómo valoran la calidad de las acciones o de los servicios que brindan? Pues la verdad es que para mí sí ha sido como toda una revelación y un honor, ¿no? Pues pertenecer a Redefine porque siempre decimos, ¿no? Juntas tenemos más eco, ¿no? O siempre en banda, ¿no? Logramos como más. Y yo creo que lo padre de Redefine como red nacional es finalmente que te brinda este acuerpamiento, ¿no? Porque todas las acciones que haces, tal vez a nivel local, ¿no? También son compartidas como con otros estados donde están estas redes, ¿no? Y justamente, por ejemplo, uno de esos programas, y que hace un rato más o menos como comentaba, ¿no? La importancia para nosotras como organización es el acceso, ¿no? A la información y la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, por ejemplo, en Redefine está este programa que es lo público, es nuestro, ¿no? Y entonces nos brindan como estas herramientas para poder aprender a utilizar la plataforma, ¿no? Algo tan sencillo de transparencia y generar investigaciones, ¿no? Porque no es tan sencillo a veces, ¿no? Y aparte de eso hemos logrado también hacer sinergia con otras organizaciones, ¿no? Que se dedican específicamente como a temas políticos y entonces dicen, nos gustaría capacitar, ¿no? A organizaciones porque a veces esto se nos va del enfoque, ¿no? Si eres colectivo y eres organización y es muy importante la incidencia social que haces, ¿no? De repente las actividades, los talleres y demás, pero también es importante hacer incidencia política, ¿no? Y hay como diferentes niveles y también ocupar las redes, ¿no? A tu favor, porque de esta manera logras impulsar, logras presionar también a las autoridades y entonces hemos logrado como también hacer estas redes donde hacemos investigaciones, ¿no? Analizamos el presupuesto, analizamos como qué acciones están haciendo los gobiernos y si realmente las están haciendo, ¿no? Y entonces ahí podemos empatar, podemos también de repente incendiar las redes y decir, oye, no lo están haciendo, nos están engañando, ¿no? ¿Dónde está la
dinero, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Creo que eso es algo como a destacar y que me gusta mucho. Y yo creo que también algo muy importante es pues nunca perder esto, ¿no? Nos ha costado un poco, tal vez por cómo estamos constituidas todas, ¿no? La mayoría sí estamos como en un punto, y entonces a veces lograr llegar, Puebla es grande también, ¿no? Somos 217 municipios, y a veces nos gustaría llegar a todos, pero a veces es muy complejo, ¿no? Por tiempos, por distancias y demás, pero hemos logrado como que poder llegar a otros puntos, y bueno, ahí es donde salen más cosas, ¿no? Y entonces lo que decimos, ¿no? Nuestro objetivo, pues es por lo menos, porque sabemos que ahí también ya hay colectivas que están haciendo algo, y entonces es muy importante, ¿no? También, y nos emociona mucho, ¿no? Cuando logramos como empatar y descubrir como lo que hacen, también, ¿no? Ellas conocen mejor su contexto, ¿no? A veces los índices de inseguridad, de violencia y demás están disparados, y saben mejor de qué cómo llegar, ¿no? Con qué estrategias, ¿no? No todo va unilateral, ¿no? De repente luego cuando nos invitan a dar pláticas a escuelas, ¿no? Es muy complejo porque pues tú puedes llegar con tu presentación, con tu material y todo, pero pues ahí son de diferentes edades, ¿no? Y a veces tener a todas las chavas y a los chavos como en atención sí es muy complejo, entonces pues nos dedicamos a esto, activar, ¿no? De qué manera podemos hablar de derechos sexuales y reproductivos sin tabús, ¿no? Sin prejuicios. Y entonces ahí es donde nos sale la creatividad, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es algo que admiro mucho de la red local de Puebla, porque sí hay como muchas ideas, ¿no? Hay también como mucha creatividad, y entonces eso nos ha impulsado a poder llegar a otros actores, ¿no? Locales. Y finalmente también, ¿no? Algo que siempre estamos como nosotras, y que creo que aquí Carlita no me va a dejar mentir, en el sentido de que la conoce, ¿no? La norma 046, ¿no? O sea, y siempre igual, ¿no? En Redefine tenemos como mucho material didáctico, la verdad es que ese sí está muy, muy padre, muy interesante, y lo que hacemos es difundirlo, ¿no? Lo que hacemos también, hemos logrado llegar a instituciones de salud, a la Secretaría de Salud, y a veces ahí es donde te topas, ¿no? Con muchos bloqueos, porque pues del sector salud, ¿no? Vienen como muy resistentes, ¿no? A veces pues prácticamente te dicen que te invalidan, ¿no? Y sobre todo como nos ven jóvenes, ¿no? Mujeres jóvenes, es así, tú no me vas a venir a decir aquí cómo se hace, ¿no? O no, yo no voy a hacer esto, tengo objeción de conciencia, ¿no? Y demás. Entonces es de, oye, no, o sea, hay muchos factores, ¿no? Que son importantes a considerar, y finalmente también pues hemos tenido acceso pues a temas también de mesas de trabajo, ¿no? Aquí con diputadas y diputados. Entonces yo creo que hemos logrado como hacer como muchas acciones, ¿no? La verdad es que creo que sí hemos podido sumar, ¿no? A todo este andamiaje, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Finalmente, el objetivo principal es que se dé a conocer esta información, ¿no? Digo, esto es para todo el público, pero también es como muy importante, ¿no? Con las nuevas generaciones, y que también, ¿no? Es algo muy importante destacar, las redes sociales son una herramienta poderosa, y hemos logrado, ¿no? O sea, digo, ya el hecho de poder estar en este conservatorio, ¿no? Donde podemos platicar de estos temas, creo que ha sido también algo muy importante, y digo, estamos en todas las redes sociales, ¿no? Hacemos todo lo que se pueda para llegar a todo tipo de público, porque pues no es lo mismo hablar con niños, con niñas, con adolescentes, con personas grandes, ¿no? O sea, no es lo mismo, sin duda. Entonces, pues ahí andamos en todo. Sara, muchas gracias por compartirnos esto que mencionas, estas acciones locales que también ustedes comparten, donde tiene presencia la red, ¿no? Brindar herramientas para generar información relacionada, impulsar la incidencia política en estos temas y observar. Yo digo que estamos obligados a observar, estar pendientes de lo que hacen las instituciones, pero antes de eso tenemos que aprender para saber qué vamos a observar y poder identificar, pues, dónde están ahí las incongruencias, ¿no? Dónde están las áreas de oportunidad y hacer la incidencia política de la que hablas. Para no irnos con la duda de qué es lo de la norma 043, les digo que el propósito fundamental de esta norma es establecer los criterios generales que unifiquen y den congruencia a la orientación alimentaria dirigida
a brindar a la población opciones prácticas con respaldo científico para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades. Y esta norma oficial mexicana establece los criterios que deben seguirse para orientar a la población en materia de alimentación. Pero hay una norma que se complementa con actualizaciones, y una de las actualizaciones de esta norma sucedió en 1993. Dice: atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Viene ahí los criterios y procedimientos para la prestación de servicios, ¿no? Ahí también nos dice, Carla, no sé si quieras abrir el micro. Bueno, justo era también dos normas, la que ya acabas de mencionar, la 007, es para la atención del recién nacido, el embarazo, parto y puerperio, pero también la 005 que nos habla de los métodos anticonceptivos. Esas también son como que importantes para conocerlas y saber que como personal médico tienes que saberla para informar a tus pacientes, y como pacientes saber que tienen derechos y que hay normas que son establecidas y que no se pueden negar al acceso a los métodos anticonceptivos, y a tratar, ¿no?, de que estén informadas y evitar esta violencia obstétrica que pues es horrible, ¿no? Y muy normalizada en el ámbito médico. Muchas gracias, Carla. Pues bueno, yo ahora sí, antes de despedirnos, quiero agradecer a quienes nos vieron, a Angie, a George, a Nelly, a Mari, a Nuria, y también por acá a Jorge, que estuvieron ahí presentes y nos hicieron sus preguntas y nos mandaron saludos. Y antes de retirarnos, ya se nos pasaron unos minutitos, pero pues sí, que tengamos presente que aunque a las mujeres nos sigan poniendo como responsables y que las creencias prevalecen, pues hay factores que nos siguen limitando a este acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Hay que quitar estos tabús, hablar sobre la sexualidad sin pena, hablar por su nombre, nombrar las cosas por su nombre, explicar con los nombres que deben de ser, ¿no? Para que las personas puedan decidir y ejercer sus propios derechos. Si bien la economía puede dificultar nuestro acceso, pues que sepamos que tenemos derechos y que las instituciones públicas están obligadas a permitirnos tener acceso a ellos. En la medida en que estemos enterados de lo que debemos de tener, pues podemos exigirlo, ¿no? Y la información, aquí si nos niegan la información en casa o en la escuela, pues procuremos que las fuentes de información sean fuentes verídicas, ¿no? Que la información que nos compartan sea real, sea útil para poderla utilizar. Y evitemos todas estas consecuencias de las que hablábamos, los embarazos no deseados, embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, los abortos clandestinos, que es súper grave, ¿no? Que pueden exponer a las mujeres desde infecciones hasta la muerte, y todo esto que hemos conversado. Pero bueno, yo aquí le voy para retirarnos, a ceder la voz a Andrea para podernos despedir y agradecerles anticipadamente toda esta charla que me encantó. Salud antes de irnos. Y gracias por estar aquí, Andrea. Y bueno, hemos llegado al final de este 15º conversatorio, el primero de este año 2023. Les agradecemos a todas las invitadas que han participado y a todas las personas que nos han acompañado a través de Facebook. Para finalizar, les seguimos invitando a estar presentes en los siguientes conversatorios de Catalizador Social, en donde continuaremos abordando los ODS. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Gracias a todas, todes, todos. Nos despedimos con un muy fuerte abrazo virtual y les invitamos a demostrar su amor por la humanidad, sumándose a una causa que sea un catalizador social para nuestros países.